E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast E más igual. Soy Pablo Cuevas, periodista, y les doy la bienvenida para que empecemos a conversar en este nuevo espacio de reflexión para aprender sobre las masculinidades y sus transformaciones en distintos contextos. En el capítulo de hoy tenemos a un invitado muy especial directamente desde México, Beno de Keyser, médico, antropólogo y académico de la Universidad Veracruzana en México. Beno es una de las voces más reconocidas en América Latina en el trabajo con hombres y masculinidades, y durante estas semanas ha estado en Chile compartiendo su experiencia con distintas personas y universidades y equipos de investigación. Beno, muchas gracias por estar acá y por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, para empezar el podcast, te quería preguntar, bueno, tú has sido pionero en este tema en la región. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo llegaste a interesarte por las masculinidades desde tu formación en salud y en antropología? Bueno, esa respuesta poco a poco la he ido reconstruyendo, porque los primeros pasos nunca tuve la visión de lo que sería ahorita ni mi trayectoria ni el campo de las masculinidades. A mí se me ocurre una metáfora para esa época, los años finales de los 80, de que habíamos varios hombres en diferentes lugares saliendo como honguitos después de la lluvia, el aguacero feminista, honguitos que de repente empiezan a decir, bueno, esto que están diciendo las compañeras, hay que hacer algo con respecto a los hombres. En esa época trabajaba yo con una red que promovía servicios de salud a nivel comunitario, una red civil, y gran parte del trabajo que hacíamos era con promotores y promotoras de salud. Y muchas de las quejas en las comunidades tenían que ver con el alcoholismo, tenían que ver con la violencia de los hombres principalmente, tenían que ver con el no permiso de hombres rurales para que las mujeres planificaran la familia, usaran anticonceptivos. Entonces había toda una serie de efectos en las mujeres, pero había muy poco trabajo con hombres. Entonces en un momento empezamos a preguntarnos y las compañeras en las comunidades decían, bueno, ya entendimos en qué momento van a trabajar ustedes con nuestros maridos y con nuestros hijos. Entonces ese fue el pequeño impulso como para empezar a trabajar esto. No solo hacia otros hombres, sino también entre nosotros mismos. En el contexto de un taller sobre mujer y salud, los pocos hombres que llegaron aplicamos la guía también a nosotros mismos. Entonces fue muy interesante hacer una guía de diálogo en torno a qué aprendizajes teníamos sobre la masculinidad y qué efectos tenía. Y sí, tienes razón, está la parte de la salud. Había poca información acerca del impacto sobre la salud de los hombres, de la masculinidad. Ya se veía un poco el tema de las violencias, los accidentes de tránsito, el alcoholismo. Emergía en México apenas el programa de vasectomía con mucho rechazo o poca aceptación de parte de los hombres. Y la disciplina antropológica permite entender lo masculino y lo femenino como construido, entonces también nos ayudó esa herramienta, ver no solo desde la biología, que la biología no nos determina, sino más bien la socialización, los procesos de socialización. Entonces, más o menos por ahí es que fuimos buscando el camino. Y de este trabajo con hombres y trabajo también de masculinidades en México, especialmente en el ámbito educativo, ¿cómo ha ido evolucionando este trabajo dentro de las universidades y qué aprendizajes destacaría de este recorrido? Yo creo que hay dos procesos que son distintos, pero que ahora tienen la oportunidad de sumarse. Desde hace muchos años hay investigadores en las universidades en Chile, en México, en Brasil,
Argentina, hombres y mujeres. Hay mujeres muy destacadas haciendo estudios sobre masculinidades, un poco a la saga de lo que se ha avanzado en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, unos 10 años de diferencia. Y parte de ese conocimiento empezó a socializarse en el primer seminario sobre masculinidades en la UNAM en los años 90, hacia el 2000 más bien. Lo coordinaba un chileno, un antropólogo chileno que vive actualmente en México, Eduardo Liendro. Entonces ahí empezamos a nuclear, a conocer gente activista, gente investigadora, alguna gente que estaba también en instancias de gobierno y que estaban interesadas en empezar a analizar esta parte de las masculinidades. Y ahora que vino la protesta feminista en México, con un año o dos de retraso con respecto a lo que pasó aquí en Chile, pues ya se ve la necesidad de decir, bueno, es que también la universidad está compuesta por hombres, también la universidad pasa por una serie de denuncias y problemáticas que tienen con el acoso, con el sexismo, con diferentes prácticas que las jóvenes feministas están demandando eliminar. Entonces, de pronto la universidad se convierte no solo en la instancia que analiza todo lo que pasa con las masculinidades, sino que tiene que verse a sí misma y a trabajarse a sí misma. Bueno, esta última semana has estado acá en Chile y compartiendo igual con distintas universidades y distintos equipos. Me gustaría preguntarte, ¿qué te ha llamado la atención sobre cómo se ha abordado el tema de las masculinidades en la educación superior acá en Chile? Pues quizá lo que más me ha llamado la atención es que hay una política muy amplia, hay una ley que plantea la igualdad de género, pero que en la práctica esto no apunta o apuntala el trabajo con los hombres hacia la igualdad de género. Escucho que es excepcional, son pocas universidades que lo anuncian y más pocas universidades que investigan sistemáticamente y hacen algún tipo de trabajo hacia las masculinidades. Entonces es una cuestión que me llamó la atención y a partir de un encuentro con sociedad civil es un fenómeno muy cercano a lo que pasó en México. También los primeros impulsos fueron de investigadores individuales, pero también el trabajo práctico se empezó a hacer desde sociedad civil. Hay tres organizaciones que empezamos en los finales de los 80, que es CORIAC, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, Salud y Género, como organización mixta en la que participé, que trabaja desde el género, el tema de salud de los hombres y las mujeres, y el Laboratorio de Exploración de las Masculinidades. Entonces, las tres tenían más un cariz civil y poco a poco empieza, y con bastante retraso, las universidades a retomarlo y también las instancias de gobierno. Entonces, la sociedad civil en este tema, como muchos otros temas, coloca la importancia mucho antes de lo que los gobiernos y las universidades lo toman como objeto de transformación, no tanto objeto de estudio. Y desde tu experiencia, ¿qué oportunidades o qué desafíos crees que puede haber para avanzar en este tipo de trabajo en Chile? Pues el principal, igual que en México, es un poco el repliegue, resistencia, Ujú. incomodidad, silencio de los hombres. Creo que ese es un elemento que, si bien hay un número creciente de hombres dispuestos a participar, sensibles a participar, eso lo noto en México, y aquí vi también muchos hombres que estarían en esa situación, pero sí hay todavía un repliegue muy grande, como que el género no tiene que ver con nosotros, y si nos damos cuenta que tiene que ver con nosotros, pues nos incomoda empezar a mirarnos a los ojos, a hablar con otros hombres en primera persona de lo que nos sucede. Ese es un reto. También hay un reto a nivel institucional en donde se piensa todavía que el género es igual a mujeres, ¿sí? El género tiene que tener una opción, como diría la teología de la liberación, o preferencial por las mujeres, y en eso estoy de acuerdo, pero también debe de incluir a los hombres para poder avanzar hacia la igualdad. Entonces todavía esa visión todavía no termina de permear, y una vez que logre permear, obviamente hay que hacer un trabajo con los hombres de tal manera de que apuntalemos la igualdad de género y no generemos masculinismos resistentes o tradicionales.
y polarizados con las mujeres. Sobre estos mandatos tradicionales de la masculinidad, que muchas veces has dicho que afectan la salud de los hombres. ¿Me podrías decir cuáles son los impactos más visibles que has observado a lo largo de tu carrera en los hombres? Hay muchísimos impactos. La lista no termina. Ujú. Yo cuando empecé y propuse el primer taller sobre hombres y salud, todo el mundo se rió en esta red nacional y me defendí diciendo, bueno, el cáncer de próstata, por lo menos, es lo que me vino a la mente. Esto hace ya 30 años. Pero empecé a buscar en las bases de datos y salió lo evidente. Tema de los homicidios, tema de las otras muertes violentas por accidentes, por trabajo, también hay trabajos muy peligrosos que hacemos los hombres, y muchos de esos hombres que hacen este tipo de trabajos se resisten a usar medidas de seguridad. El tema de los ahogamientos en lugares que tienen mar, ríos y lagos, y el tema del suicidio, ese es muy revelador. Como por cada mujer que se suicida hay 4 hombres. Y se supone que somos el sexo fuerte, el que no se dobla, el que no se doblega. Ahí es un marcador muy fuerte de ni siquiera poder pedir ayuda en una situación de desesperación. Está todo el campo de las adicciones, drogas legales y drogas prohibidas. Y de ahí se conecta mucho con todo el tema del narcotráfico, que está asolando muchos de nuestros países. También el narcotráfico tiene una cara muy, muy, muy masculina. A nivel de otras problemáticas de salud está toda la parte del VIH-Sida, que sigue también matando más a hombres. Y en el ámbito de la salud mental, pues aquí lo corroboré. Pregunto quiénes asisten más a consulta y es inmensamente mayor el número de mujeres que asisten a consulta. Entre los hombres nos cuesta buscar ayuda. El hombre con depresión pues termina o peleándose, porque de repente se pone la careta de la violencia, o termina en la cantina con algún tipo de adicción, o lo adormece con marihuana. Estoy viendo muchos jóvenes que adormecen su malestar con marihuana y que sí reconocen un proceso de adicción. Entonces hay una gran cantidad de problemáticas. El porcentaje, arriba del 90% de las personas encarceladas en nuestros países son hombres. De ahí nos vamos al tema de las guerras. Y finalmente, no he visto que alguien lo haya escrito, pero se habla del antropoceno, todo el fenómeno del calentamiento global, cómo cada vez las sequías y las tormentas los huracanes son peores por responsabilidad o irresponsabilidad de la raza humana. Pero dentro de la raza humana es sobre todo un modelo muy masculino de apropiación de la madre tierra. Es una forma de apropiación, de desarrollar, de progresar a costa de los recursos naturales, viéndose como animal superior arriba de los otros animales. Y eso está acabando también, no quiero ser pesimista, pero sí está poniendo en riesgo está acabando con especies, pero está poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. Y es un modelo muy masculino. ¿Y cómo, para contrarrestar todos estos impactos negativos que mencionas, desde la educación superior, cómo crees que se puede promover una mirada más saludable o humana de lo que significa ser hombre? Yo creo que desde antes de la educación superior, creo que la educación superior tiene un papel importantísimo, pero esto habría que empezar desde antes, casi del preescolar, de la crianza, y que tuviera continuidad en la universidad. Si eso no ocurre, creo que la universidad es un periodo muy bueno, trabajar con estudiantes de primero, segundo, tercer año, desde ahí, como una segunda oportunidad en la postadolescencia de revisar estos mandatos con los que crecimos, estos mandatos a los que respondemos en nuestras relaciones con las mujeres y con otros hombres y con nuestro propio cuerpo. Creo que la universidad tiene un papel muy importante si logra encontrar temas y metodologías adecuadas para ello. Bueno, y para ir cerrando, te quería preguntar ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes hombres que hoy comienzan a cuestionarse qué significa ser hombres en una sociedad que cambia constantemente? Pues hay una metáfora que utilizamos mucho, que es de las máscaras que nos ponemos los hombres. La máscara del popular, la máscara del inteligente, la máscara del que yo lo puedo todo, a mí no me duele nada.
La propuesta es un poco irse quitando esa máscara y descubrir esa riqueza interior que tenemos, que sí tenemos fortaleza, pero también somos vulnerables. Podemos comunicarnos, podemos interactuar amigablemente sin estar molestando o provocando o buleando a los otros hombres. Podemos ser abiertos al avance de las mujeres, a la presencia de la diversidad sexogenérica que no tiene por qué afectarnos. Entonces, acercarse pues más al ser persona, no tanto fijarse en ser hombre o en verdadero hombre, que eso no existe, sino acercarnos más a una actitud de ser persona que nos va a hacer quizá más abiertos a las relaciones con otros hombres y también con las mujeres. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa, por compartirnos tus reflexiones, tus experiencias. De verdad te lo agradezco mucho, es muy valioso para nosotros. Gracias también a todas y todos quienes nos han escuchado durante este ciclo, un espacio creado para reflexionar sobre las masculinidades desde la educación, la investigación y el diálogo. Nos encontramos pronto en nuevas conversaciones y hasta entonces sigamos pensando, sintiendo y construyendo otras formas de ser hombres. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya, pues. E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.